¿Cuál fue el peor insulto que te dijeron? Saben, yo estaba intentando pensar y no sé, pero me acuerdo de una película que al personaje le decían gallina y no sé si la vieron. Estaban así, lo estaba provocando. Eres un gallina. Y ahí como que tocó en el botón, ahí explotaba, lo mataba, ¿no? ¿Viste que están esas personas que vos les decís hay una frasecita o que a veces te dicen una... Viene así tu amigo y, che, estás más gordo. ¡Sac! Un puñal. Y desde ese día, Elmo no fue el mismo. Ah, sí, puede ser. Mientras todo ensangrentado. Estuve comiendo un poco. ¡Ah! Y queda ahí el dolor. Bueno, hoy les voy a enseñar un insulto cristiano. Pero sé que no lo van a usar porque ustedes aman al prójimo como a ustedes mismos y se tratan bien. No lo van a usar, entonces va a quedar ahí. Igual es un plus eso, no es de lo que quiero hablar. Saben, en la semana Dios me habló y quería compartirles lo que Dios me dijo. Vamos a Mateo 9:27. Mateo 9:27. Jesús va y resucita a la niña, la historia esa que él dice que la gente decía está muerta, están llorando y Jesús dice no, está durmiendo. Bueno, y después la fama de Jesús se extiende por todos lados. Mateo 9:27. Termina eso, la resurrección. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Miren que es todo una proeza, porque los ciegos, personas que no ven, no videntes, están siguiendo a Jesús. Seguramente tenían un acompañante o alguien, pero van tras de él proclamando que él era el Señor. Y les dice, versículo 28, cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos. Y él les preguntó, Jesús le pregunta, ¿creen que puedo sanarlos? ¿Creen? ¿De verdad? Venían gritando, venían siguiendo. Y los ciegos le responden, sí, Señor, le responden, sí. ¿Creen? Ellos sí. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Jesús los toca y les dice, se va a hacer con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les dijo con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Bueno, y ahí la historia continúa. Pero los ciegos siguen y Jesús los toca y los sana. Pero, ¿qué es lo que sale a la vista de todo esto? El versículo 29, cuando Jesús los toca y obra el milagro, les dice Jesús, se hará con ustedes conforme, ¿a qué dice? ¿A qué? A su fe. Yo veía esto, se hará con ustedes conforme a su fe. Pensémoslo de otra forma, estás por sacar un boleto, pones, la sube, y el colectivero te dice, el boleto se sacará conforme a su saldo. Saldo negativo. O estás comprando algo en débito, crédito y lo pasás, el producto se le dará conforme a su saldo. Y lo pasás y... no hay fondos. No, pasalo de nuevo. Si había... No hay fondos. Entonces yo pensaba, ellos tenían fe, tuvieron la fe para que se pudiera hacer el milagro. ¿Y qué pasaría si yo hubiese estado ahí? ¿Qué pasaría si Jesús me dice a mí, se hará conforme a tu fe? ¿Tendré yo la fe suficiente para obtener lo que le estoy pidiendo a Dios? Entonces, la primera idea que salta claramente es que Dios obra conforme a mi fe. Dios obra conforme a la fe que tengamos. Decirle a alguien, Dios obra conforme a tu fe. Uy, que no pasa nada, ¿será que no tengo fe entonces? ¡Wow! ¡Qué desafío! Se hará con ustedes conforme a su fe. Lo podemos invertir, entonces si no se está haciendo, si no está sucediendo, si no está pasando, no tengo fe. No estoy depositando una fe. Voy a Dios a pedirle algo y sin fe disponible. No hay fe, no puedo. Y las veces que se hizo, las veces que hubo un milagro fue porque hubo fe. Entonces ellos tenían fe, siguieron a Jesús y obraron en base a la fe.
tenían un imposible, eran ciegos, por ahí nuestro problema es pequeño, por ahí es grande, pero era un imposible ser sanos. Pero creyeron y le dijeron sí. Y el milagro se hizo conforme a la fe. Por eso Jesús iba a veces a ciudades y no pasaba nada. Y no se hacían milagros. No había fe. No, las personas no tenían fe, no creían en Él, lo rechazaban, no lo escuchaban. Lo quisieron matar. Pero donde había fe sucedía un milagro. Donde hay fe, Dios se mueve. Donde hay fe, Dios se mueve. Y es la tarea de la iglesia ver en qué lugar Dios se está moviendo y ir a trabajar en ese lugar. Ver dónde hay fe, dónde hay una persona que cree en Dios, que busca algo, pero con fe. Entonces, Dios obra conforme a mi fe, Él obra conforme a tu fe. Y la pregunta es, ¿cuánta fe tengo? Si pudiésemos entrar y ver, ¿cuál es la medida de la fe? Escuchábamos el otro día una conferencia del pastor Cash Luna que hablaba de esto. No se puede medir, ¿cómo medimos la fe? Lo que es pesado, una balanza, el líquido en una medida, pero lo alto, largo, con 1 metro, pero ¿cómo medimos la fe? ¿Con qué fe estoy viviendo, obrando? Después si me pueden poner el contador, por favor. Gracias. ¿Qué fe es la que tengo disponible para usar y estoy usando? Pero seguimos, entonces pienso que a veces hay momentos que son oportunos para creer, hay momentos que son específicos, hay momentos en el que sí o sí necesitamos creer, sí o sí necesitamos que haya fe, que haya confianza, certeza, seguridad en mi corazón de que Dios lo va a hacer. Mateo 14, no voy a leer toda la historia, pero hay una historia que nos encontramos en Mateo 14, que había mucha multitud, Jesús viajó mucho por el mar de Galilea, se dice que es el lugar en el que más estuvo el maestro cuando estuvo en la tierra. Entonces se movía de costa a costa en un barco y la multitud se acumulaba, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, vayan ustedes, súbanse al barco, vayan y yo me voy a quedar a orar. Jesús se queda a orar. ¿Y qué pasa? Después Él los alcanza, pero ellos iban en un barco, Jesús no tenía un medio de locomoción. Y Jesús va caminando por las aguas. Es la historia conocida. Mateo 14, 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Imagínense la escena, los discípulos viajando, todo tranquilo, todo normal, y de repente alguien caminando en el agua, y gritaron de miedo. ¡Es un fantasma! Lo empezaron a grabar directo. ¡Fantasma! ¡Fantasma! Tenían miedo, lo vieron a Jesús caminando por el agua y se atemorizaron. Jesús le dice enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y el comandante en jefe de la nave, Pedro, les dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le responde a Pedro, ven. Entonces Pedro baja de la barca, se baja al agua y camina en dirección a Jesús. Camina sobre el agua. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Se estaba hundiendo y se dio cuenta, tuvo miedo, empezó a ver las olas, empezó a ver el viento, como que al principio obró por fe, dijo, bueno, si el maestro me dijo, voy, y se tiró al agua, pero después estando ahí, uy, que viene una ola grande, que pasó un viento, y ¿qué estoy haciendo? Y le agarró miedo, empezó a sacar cuentas, esto no, físicamente es imposible, ¿qué está pasando acá? Y le agarró miedo porque se estaba hundiendo. Y Jesús le tiende la mano, lo sujeta y lo reprende. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, ahí está el insulto. Hombre de poca fe. ¿Te encontrás un cristiano de años? Hombre de poca fe. No, Jesús no lo dijo como un insulto, pero vean que nosotros... ¿Por qué dudaste? Ahora retrocedamos un poco en la historia. Pensemos en Pedro. Pedro
creyó en Jesús, era su discípulo, lo había visto sanar leprosos, lo había visto sanar, levantar paralíticos, resucitar muertos. Él había fe en él, él creyó en lo que Jesús hizo, en quién era. Pero ¿cuál es el problema? Que le dice, Jesús le dice, hombre de poca fe. Había fe, pero era poquita. Así como digo, poquita. Y hay muchos pasajes sobre la fe. Jesús le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, una fe que es pequeña y que está en un constante crecimiento, le dirán a este monte, muévete, a este árbol, desarráigate. Pero entonces había una fe en él. Y era poquita. Era muy poca. Entonces yo pienso, en ese momento, él había hecho algo de fe. Pedro se tiró, empezó a caminar, había obrado en fe. Pero en ese momento, el viento se dio cuenta que el viento soplaba, se dio cuenta que el agua le estaba mojando los pies. En ese momento que tuvo miedo, era el momento para creer. El momento para creer es cuando todo está mal. Muy contrariamente de lo que nosotros pensamos. Estamos creyendo en Dios y lo seguimos, de repente un problema y ¡pa! Ya no creo más. No, era todo mentira. No, era todo un cuento. Pero el momento para creer es cuando todo está mal. En ese momento que él se estaba hundiendo, que veía que capaz venía un tsunami inmenso. Ese momento tenía que creer, no tenía que dudar, empezó a dudar, empezó a tener miedo. Y con el miedo se empezó a cargar, se empezó a hundir. El mejor momento para creer es cuando todo está mal. Tenemos la historia de Job, que sufrió, que fue probado, que Dios envió pruebas, que perdió los hijos, perdió la casa, perdió todo lo que tenía. Y él siguió creyendo en Dios, pero por quién Dios era, no por lo que Dios hacía. No importa, no entiendo lo que Dios está haciendo, pero yo conozco quién es Él y creo en Él, por quién es. Más allá de lo que esté sucediendo en mi entorno, en mi vida. Ese tipo de fe, entonces ese era el momento ideal para creer. Pero el momento en el que nos va mal es el momento en que dejamos de creer. El momento en que viene un problema es el momento en que empezamos a dudar. Empezamos a decir, pero empezamos a reevaluar lo que Dios nos dijo. Lo empezamos a procesar y decimos, ¿será así? ¿Será cierto? Pero veo que las cosas no van. Y Abraham y Sara, pero veo que cada día estamos más viejos, pero veo que pasa el tiempo y que no tenemos hijos. Y ese es el momento para creer. Es el momento para usar la fe. ¿Qué pasa entonces? Pedro tenía fe, pero era muy poca. Muy poca fe. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. No sé qué situación estás atravesando en este momento, pero si entra el miedo, si entran las preocupaciones, nos empezamos a hundir, nos empezamos a ir, todo nos empieza a ir mal, no es lo que queremos. Entonces ese es el momento de creer. Capaz estaba cerca ya del maestro, en el agua, estaba caminando, los discípulos atónitos estaban ahí viendo una escena cotidiana con Jesús caminando en el agua y Pedro también. Normal, de todos los días. Estaban ahí. Lo veían levantar muertos, hacer caminar paralíticos. Estaban en lo sobrenatural, pero ese era el momento para creer. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó entonces? Dios obra conforme a mi fe. Él pudo caminar, Pedro, cuando tuvo fe. Cuando no tuvo fe se hundió. Pensemos en nosotros. ¿Cuántas cosas no estamos haciendo? O se nos frenaron, o se retrocedieron, porque nos faltó la fe. Porque tuvimos muy poca fe. Pero vamos a ver otra historia más. En Mateo 8. También es una historia larga, no la voy a leer toda, solo unos versículos. De nuevo, Jesús con una multitud, Jesús multiplicando pan y los peces, Jesús sanando. Mateo 8:18. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Había mucha gente y tenían que seguir visitando ciudades, pero les era imposible avanzar, les era imposible moverse, entonces vamos a ir al otro lado. Ahí suceden otras cosas
Y el versículo 23. El maestro sube a la barca y sus discípulos con él. Y ahí lo que todos esperamos. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos en medio de la barca, con Jesús, yendo para donde Él les dijo, haciéndole caso, digamos, haciendo la voluntad de Dios, pero se levanta la tormenta. Se levanta la tormenta y se levanta... Y Jesús dormía. Capaz empezaron a murmurar ahí, miralo, Jesús está durmiendo. Miralo, cuando más lo necesitamos se va a dormir. Jesús se pasaba toda la noche orando, intercediendo, conectado con el Padre. Y en esos flashes, en esos momentos que tenía, dormía. Como ustedes cuando están viajando, se duermen ahí, enchastran todo el vidrio. Es el momento de viaje, es ideal para dormir. Yo lo tuve que aprender, ¿saben? Porque yo no sabía dormir en el viaje, es como que iba así muy atento. Y después lo aprendí. Aprendí hasta dormirme en el subte entre parada y parada. O sea, ¿vieron que va parando? Es que cada momento es clave, entonces me dormía y yo cuando sentía que frenaba y abría la puerta, me despertaba y miraba no, faltan 2. Y bueno, hay tiempo, seguimos. Entre parada y parada. Pero antes no podía, hice un viaje a larga distancia toda la noche y me acuerdo que yo estaba despierto ahí como... ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Lo ayudo al conductor? Ya no sabía qué hacer, estaba ahí. Pero Jesús estaba durmiendo porque había estado orando toda la noche. Entonces los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor!, le gritaron, ¡sálvanos, que nos vamos a ahogar! En otro pasaje en Marcos, los discípulos le dicen algo así, Señor, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta que nos estamos hundiendo? Así como que medio le tiran como, acá dice, Señor, sálvanos, pero en el otro, ¿qué no te das cuenta, Jesús, que nos estamos por morir? Le tiran ahí como media picante los discípulos. Sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, le contesta, ¿por qué tienen tanto miedo? Se levanta, reprende a los vientos y a las olas y quedó todo completamente tranquilo. Y los discípulos, el versículo 27, no salían de su asombro, decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Pero retrocedamos en la historia. Jesús les dijo, a ver, ¿por qué estaban en el barco? ¿Por qué se subieron? ¿Por qué? Capaz cuando empezó la tormenta empezaron a decir, ¿y de quién fue la idea, che? ¿Que no viene el pronóstico antes de salir? ¿Qué onda? Se empezó ahí, encima tenía cada personaje ahí, Judas, Jacobo, Santiago. Recuerdo que una vez en un test preguntaron el nombre de los discípulos y uno puso Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Falta que ponga que corintios eran mellizos. Porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sí, los discípulos de Jesús. No. Estaban ahí, Bartolomé, ahí ustedes conocen los nombres. Y estaban ahí en esa situación. Y ahora quiero que vayamos al momento en el que empieza la tormenta. Estamos ahí en el barco y comienza la tormenta. ¿Y saben qué? Dios me habló en esto y de alguna forma me pude imaginar, me pude ver ahí en la tormenta. Empezamos a salir en el barco, imagínense, empezamos a salir, empezamos un emprendimiento, empezamos lo que Dios nos mandó, empezamos a hacer algo, partimos, Él dio la orden, salimos. Estamos ahí en el barco, conocemos los riesgos y conocemos el objetivo, tenemos salvavidas, tenemos todo preparado y empezamos a salir ahí. Está todo bien, somos todos cristianos, somos todos hermanos en la fe, estamos con el Señor, está todo perfecto. Pero de repente se levanta una tormenta. De repente algo no planeado, o tal vez sí, temido, empieza a suceder en ese camino, en ese proyecto. Tal vez sea en una vida, tal vez sea en algo particular específico que te sucedió. ¿Estás en el camino? Correcto, sí. Y se levanta una tormenta.
Y la tormenta empieza a hacerse cada vez más fuerte. Empieza a hacerse más fuerte, más fuerte. Las olas empiezan a inundar el barco. Entonces el comandante en jefe, Pedro, dice: muchachos, activemos el protocolo Titanic. Y vos escuchás eso y ya sabés que el barco se está hundiendo y que hay que hacer algo. Y empiezan a sacar agua. Hay otros que empiezan a reparar los lugares que están rotos. Empiezan a alzar las velas. ¡Alcen velas! Y están todos ahí por todos lados corriendo. Y yo me imaginé en esa situación. Pero yo me imaginé siendo un discípulo, estando ahí. No sé si lo podés pensar. Estás ahí y ves la tormenta y es real. Y ves el agua y está fría y moja. Y estamos ahí. ¿Y qué pasa? Que nuestra mente se empieza a llenar de dudas. Empieza a haber preocupaciones. Empezamos a pensar y a cavilar. Empezamos a sacar cuentas y decimos: ¿esto está mal? ¿Acá va a haber una tragedia? ¿Esto se va a hundir? Ya ve el título de Infobae. ¿Esto va a salir en Crónica? Empezamos a maquinar todo. Y nuestro corazón se empieza a llenar de temor. Viene la duda, viene el temor. Y nuestra fe empieza a disminuir. Y ahí estamos. Empezamos a hacer lo que sabemos hacer. No porque era lo que sabían hacer, eran pescadores de años, eran personas que conocían el mar, conocían sus riesgos, que sabían pescar, que sabían navegar, se sabían orientar. Y ahí estamos nosotros, haciendo lo que tenemos que hacer en la voluntad de Dios, pero con nuestros corazones cargados de miedo, con nuestra mente turbada de preocupaciones. Y me veía a mí mismo corriendo para todos lados, intentando hacer algo por la situación que está mal, por el peligro que nos amenaza, que va contra la obra de Dios, que va contra los sueños, contra los planes de Dios. Y empezamos a sacar el agua. Empezamos a sacar el agua y estoy mojado, estoy cada vez más mojado y no puedo. Y empiezo a sacar y en ese momento ya empiezo a ver mi vida pasar delante de mis ojos. Digo: no, de acá no salgo. No, me empiezo a despedir. Muchachos, fue un placer. Pedro, fue un placer viajar a tu lado. Y empiezo a ver una tristeza. ¿Pero para qué? ¿Para qué me metí a esto? ¿Para qué me metí en este barco? Como Israel saliendo del desierto. ¿Para qué nos trajiste a morir al desierto? ¿Para qué nos trajiste si viene Faraón detrás? Empieza a surgir la duda, el temor, la preocupación. Y ahí estaba yo. Dios me habló. Dios me dijo que lo haga, pero estoy dudando. Estoy con poca fe. Estoy empezando a replantearme todo. Y surge la duda y surge el temor. Y Jesús está durmiendo. Y decimos: y Dios no hace nada con esta situación. Que Dios no conoce mi situación. Que Él no la ve. Él está durmiendo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Y nos empezamos a enojar con Dios. Se empieza a levantar nuestro temperamento y empezamos a atacarlo. Vos me metiste en esto. Sacame. Vos me mandaste a morir. Y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Quién nos creemos que somos? Y ahí estamos, en ese momento tan desesperante, tan trágico. Decimos: ya está todo perdido. Vemos cómo el barco se empieza a inundar. Vemos cómo la tormenta no va a parar. Va incrementándose. Vemos que el barco se está hundiendo. Y ya las esperanzas están caídas. Está Jacobo que dice: no, el muchacho ya está. No hay más. Está Pedro que se cayó y se golpeó, está herido. Yo no puedo. Y la situación es caótica. Entonces vamos al maestro, vamos a buscarlo. Y ahí voy yo, adelante. Y le digo: pero no te das cuenta de lo que está pasando. Pero no ves mi vida. Pero no ves mi familia. Pero no ves mi país, lo que está sucediendo. No ves lo que está pasando en el mundo. ¿Qué te pasa que estás dormido? Y le empiezo a reprochar. Y lo empiezo a tratar mal, le empiezo a hablar así. Me voy a ahogar, me voy a morir. Sálvame. Mi familia se está hundiendo. Nos estamos perdiendo. Mi vida se está perdiendo. Sálvame, Señor. Lleno de dudas, lleno de temores, lleno de incredulidad. Y el maestro se levanta. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y reprende a los vientos y a las olas. Y todo se queda tranquilo. Y en él hay autoridad, pero también hay amor. Y me mira y me dice: hombre de poca fe. De poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de lo que yo te dije? ¿Por qué dudaste de continuar con el viaje? ¿Por qué dudaste en esta tormenta como tantas otras? Si la naturaleza me obedece, ¿por qué dudaste? Entonces me doy cuenta que con poca fe no alcanza. Con poca fe no alcanza. ¿Hay fe? Sí, pero hay poca. Y en ese momento de tribulación, la fe va menguando. Y mi fe va decreciendo. Cada vez confío menos en Dios.
Empiezo a confiar en mis brazos, en lo que puedo hacer, en tirar el agua, en solucionar el problema de mis métodos naturales. Pero me doy cuenta que Dios puede hacer más, pero con esa poquita fe no me alcanza. Porque con poca fe me hundo. Con poca fe me hundo. Hay un momento en el trayecto en el que vamos. Hay un momento en el trayecto en el que Pedro puede caminar con el agua con poca fe. Hay un momento en el que la barca, con Jesús dormido, anduvo. Se deslizaron un poco, pero tenían poca fe. Pero llega el momento en que ya la poca fe no es suficiente. Ya está, se agotó. Ya hasta ahí, hasta ese momento. Si queremos continuar con el viaje, si queremos continuar con el trayecto, necesitamos más fe. Entonces, lo sentía al maestro diciéndome: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Porque hasta ahí nomás llega tu fe. Hasta ahí te vas a quedar. Pero si pudiéramos creer más, si pudiéramos confiar más en Dios. Y llega el momento, iglesia, en que necesitamos más fe. En que la poca fe ya nos sirvió para dar los primeros pasos en el agua. Ya nos sirvió para avanzar con nuestros métodos tradicionales que conocemos perfectamente, de navegación, de exploración, de marítima, y que lo sabemos todo. Pero necesitamos más fe y más confianza en el Señor en medio de la tormenta. En medio de la tormenta es cuando necesito creer en Él. En ese momento que está lloviendo, que está todo que se hace pedazos. Chicos, paren. Si el maestro dijo que vamos a pasar, ¿de qué se preocupan? Si Él dio la orden, si Él está con nosotros, Él está durmiendo, pero Él no se olvidó de nosotros. Él tal vez está en silencio, pero Él está obrando. Entonces yo necesito más fe para continuar con el viaje. Necesito más fe para llegar al maestro en las aguas. Necesito más fe para vencer la tormenta que se levanta. Necesito más fe, porque con poca fe no alcanza. Hasta un punto te alcanzó, pero necesitas más fe. Necesitas más. El maestro demanda más. ¿Quieres ver tu milagro? Más fe. Más fe, creer en Él en el medio de la tormenta. Eso es fe. No era fe creer en Dios cuando estaba todo bien. En medio de la tormenta, ahí la fe es probada y ahí se muestra nuestra confianza, nuestra fe, nuestro corazón en Él. Dáselo fuerte, porque el maestro está en el barco.